Madeira es un pequeño archipiélago que se encuentra en el Atlántico Este y que produce unos vinos, los de Madeira, con una de las historias más apasionantes y son de los vinos más sabrosos que se pueden beber hoy en día. Vamos en el vídeo de hoy a aprender su historia, a aprender a distinguir estos vinos y a cómo disfrutarlos. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. Madeira es un archipiélago de origen volcánico que pertenece a Portugal. De hecho, es una región autónoma de Portugal que comprende dos islas habitadas. Una tiene el nombre de Madeira y la otra tiene el nombre de Porto Santo, que curiosamente es la única que tiene playa, porque la isla de Madeira, pues como es de origen volcánico, la lava se ha vertido sobre el mar y la costa es rocosa, no hay forma de encontrar una playa arenosa en Madeira. Además de esas dos islas habitadas, pues hay unas islas llamadas las Islas Desiertas, su propio nombre lo dice, y otras islas que componen también la región autónoma de Madeira, que son las Islas Salvajes, que se encuentran a medio camino entre las Islas Canarias, que son de territorio español, y las Islas de Madeira, que son territorio portugués, y es uno de los territorios que se encuentran en litigio entre España y Portugal. Hay dos zonas en litigio fronterizo entre España y Portugal, las Islas Salvajes, que las reclama Portugal y no lo reconoce España, y la zona de Olivenza, en la provincia de Badajoz, que España implantó su bandera después de una guerra en el siglo XIX, inicios del XIX, pero que Portugal reclama también continuamente su pertenencia. Portugal y España son un ejemplo de perfecta convivencia, como lo indican esas dos zonas de reivindicación fronteriza, las Islas Salvajes y la zona de Olivenza en Portugal, pero no ocasionan ningún tipo de conflicto ni de problema. Cada 2 años se reúne una comisión de fronteras, unas veces en Madrid, otras veces en Lisboa. Habla la delegación española, que insiste en que reclama las Islas Salvajes y su soberanía sobre Olivenza. Habla la delegación portuguesa, que repite como cada año que las Islas Salvajes les pertenece y reclama a Olivenza, y sin un asunto más que tratar, pues van todos felices y contentos a comer, a beber y a brindar, y así llevamos muchísimos años sin que suponga ningún tipo de conflicto. Ojalá todos los países aprendieran a llevar sus problemas fronterizos como lo llevan España y Portugal. El total del archipiélago son unos 500 kilómetros cuadrados, tiene un clima subtropical. Madeira está a la altura de Casablanca, en Marruecos, y es un clima, como digo, subtropical, muy cálido y muy marcado por los vientos atlánticos, un clima muy húmedo. La historia de Madeira pues, fue redescubierta por los portugueses en 1418, redescubierta porque el archipiélago de Madeira ya era conocido por romanos, que lo citan, y por los españoles, que también lo citan en innumerables textos. Pero los portugueses fueron los que ocuparon las islas, las poblaron y por tanto les pertenece muy legítimamente el archipiélago de Madeira a los portugueses. La capital de Madeira es Funchal, una ciudad que tiene unos 100.000 habitantes, y su primer recurso, su primer medio de vida es el turismo, ya que el archipiélago goza de un magnífico clima y recibe muchísimos millones de visitantes cada año.
Cuando a principios del siglo XV llegaron los portugueses, pues plantaron viñas, por supuesto, pero plantaron fundamentalmente lo que era el oro agrícola de ese momento histórico, que era la caña de azúcar. Hasta el siglo XIX, que un ingeniero francés descubrió cómo obtener azúcar a partir de la remolacha, pues la única forma de obtener azúcar era con la caña de azúcar, que es un cultivo que procede de Nueva Guinea, de Asia, y que los musulmanes introducen, los árabes introducen en Europa. Entonces solamente las zonas tropicales, como el sur de España o como Madeira, podían producir caña de azúcar y por tanto abastecían a toda Europa del azúcar. En el siglo XVI, ya a finales, pues con la colonización de Brasil y el gran clima que tiene Brasil para cultivar la caña de azúcar, pues se desplaza el cultivo de la caña y Madeira pues deja de producir gran cantidad de caña de azúcar, comenzando lo que se llama por el ciclo del vino. Entonces, Madeira, que está en una buena posición estratégica en el Atlántico Sur, y por ahí pasan todas las rutas de colonización, tanto las que bordeando el Cabo Sur de África iban a Asia, como los que venían a América, pues los barcos repostaban vino y llevaban bastante cubas de vino para los propios tripulantes y para mercadear, para cambiar en otros puertos. Recordemos que durante 60 años, desde 1580 a 1640, Portugal y España se unen bajo un mismo estado y el mismo rey que gobierna en Portugal gobierna en España y viceversa. Son los tiempos que en España reina Felipe II, Felipe III y Felipe IV, que los portugueses llaman Felipe I, Felipe II y Felipe III. Pero durante esos 60 años, pues claro, todas las rutas de colonización pues atestan sus botas de vino en los barcos veleros, que además les sirve de lastre en el fondo de la bodega para navegar a vela. Se separan después de una guerra poco cruenta, pero concluyente para Portugal, que separa su destino de España como Estado independiente. Y a partir de entonces ya sabemos que políticamente Portugal se une a Inglaterra y desde entonces pues es un destacado aliado de Inglaterra. En las guerras europeas, de hecho, participa normalmente siempre al lado de Inglaterra en contra de Francia y España. En 1663, una infanta portuguesa, la infanta Catarina, se casa con el rey de Inglaterra, Carlos II, y entonces, en aquel tiempo, en el siglo XVII, los ingleses, para favorecer su monopolio sobre sus colonias, tenían una ley que hacía que todo lo que se vendía en las colonias, incluido el vino, tenía que partir de la colonia desde Londres. O sea, si alguien quería comprar en la colonia americana, por ejemplo, o en cualquier otra colonia inglesa, un vino de Burdeos, o un vino de Oporto, o un vino de España, pues tenía que llevarlo primero a Londres. Y desde allí se mandaba hasta las distintas colonias. Sin embargo, en 1663, pues se exceptúa del cumplimiento de esa ley a Madeira, con lo cual desde Madeira se puede exportar vino a los actuales Estados Unidos, entonces colonia británica, y al resto de las colonias británicas. Eso da un impulso fantástico a los vinos de Madeira, junto con el Tratado de Methuen, que se firma en 1703 entre el diplomático inglés que se llamaba Methuen y el marqués de Alegrete, un fantástico nombre para el tema del vino, que hace que se intercambien sin pagar impuestos. También se llama el tratado por eso, los paños por el vino, porque los portugueses podían comprar sin pagar impuestos paños británicos, mientras que los británicos podían comprar vino portugués sin pagar impuestos. Eso impulsa una vez más al vino de Madeira. Curiosamente, estos dos hacedores del tratado de Methuen
pues el británico Methuen, su familia se dedicaba a fabricar textiles, y el marqués de Alegrete, portugués, tenía bodegas, o sea que curiosamente a los dos le interesaba muchísimo impulsar el tratado que consiguieron firmar. Pues bien, en esos tiempos aumenta exponencialmente la producción y exportación de vino en Madeira, y ahora viene un fenómeno interesante y curioso, que es la navegación en el Atlántico a vela, estamos hablando del siglo XVII, se produce con los vientos dominantes, que son los alisios, que soplan hacia el este en el Atlántico norte y soplan hacia el sur en el Atlántico sur, cuando se viaja, por tanto, desde el actual Londres al actual Estados Unidos, pues los veleros no podían cruzar por el norte, tenían que descender en latitudes, repostaban vinos y atestaban las botas de vino de Madeira en las bodegas de los barcos, bajaban latitudes pasando por el Caribe y llegaban hasta su colonia, que es la actual Estados Unidos. El regreso, pues lo hacían lógicamente por el norte. Pues bien, cuando prueban ese vino, pues surge la leyenda de que después de haber estado el vino en las botas en los barcos y haber recibido temperatura en el entorno de 50 grados durante el tiempo de la navegación, ya que pasaban por zonas muy cálidas del Caribe, pues surgió la leyenda de que el vino era mucho mejor, tenía mucha más calidad que cuando salió el vino de la isla o del archipiélago de Madeira. Entonces surge el concepto de vino de Torna Viagem. El vino de Torna Viagem, que es un vino que ha viajado, que ha dado la vuelta al Atlántico y que se compra muchísimo más caro en Europa que si el vino se llevara directamente de Madeira a Europa. Entonces ese concepto del Torna Viagem hace que los vinos se vendan hasta 5 veces más caros después de haber dado la vuelta por el Atlántico. También se llama viño de torno o viño de roda, el vino de torno o vino de rueda, y entonces se crea un gran negocio de vino de Madeira que llega a Europa después de haber dado la vuelta al Atlántico. Los veleros se aprovechaban bien de eso, pues porque aumentaban sus ganancias y usaban, como ya he dicho, de lastre en sus bodegas, pues las botas de vino de Madeira. El final del siglo, bueno, el vino es tan famoso que, por ejemplo, Shakespeare lo cita en varias de sus obras, el vino de Madeira, y en 1776, para celebrar la independencia, la declaración de independencia de los Estados Unidos, pues se brinda con vino de Madeira, con lo cual el vino de Madeira era de consumo primordial y esencial en los actuales, y sigue siendo, Estados Unidos. A finales del siglo XIX llega la filoxera, que causa muchísimos estragos en el archipiélago. Llega también la desaparición de la navegación a vela, con lo cual desaparece el concepto de vino de Torna Viagem, ya nadie va a dar la vuelta con las barricas por el Atlántico. Y además, pues Estados Unidos, que es el primer consumidor de vino de Madeira, pues de 1920 hasta 1933, pues tiene esa estupidez que llamamos la ley seca, que queda absolutamente prohibido el consumo y venta, la venta de cualquier tipo de alcohol, que sabemos que dio un impulso maravilloso a los mafiosos y lo que hizo es que la gente bebiera más alcohol sin control sanitario y sobre todo que enriqueciera a las grandes familias de la mafia. Pero en fin, salvado esa época oscura de la ley seca, pues el resto del siglo XX el vino de Madeira vuelve a resurgir, tiene un gran renacimiento y hoy en día pues es un vino conocido en todos los países del mundo, un vino prestigioso, un vino que no es barato y sobre todo es un vino que se puede conservar infinitamente. Hay botellas de Madeira que se han vendido hace pocos años
del siglo XVIII se encontraban en perfectas condiciones. Madeira, pues por sus condiciones de gran contenido de alcohol, por sus condiciones de gran contenido de azúcar y por su gran contenido de acidez, por el clima fresco y húmedo del Atlántico, pues hace que sean los vinos que pueden guardarse más tiempo de cualquier otro vino conocido del mundo. Voy a daros unos datos, por ejemplo, en Portugal Vinejar, que es una web, lo escribiré en el vídeo, es donde se puede adquirir vinos de Madeira, pues hay a la venta un cosecha de 1790 por 4.140 euros. Se venden muchos Madeira con más de 100 años que se encuentran en perfectas condiciones y que tienen unos precios de sobre los 1.000 euros y sobrepasan los 1.000 euros. Y es un vino ideal, yo lo recomiendo, sobre todo los colleitas que expresan una cosecha, pues que poder comprar o regalar para el aniversario de boda, para un nacimiento de un hijo, para recordar una fecha especial, porque esta botella se puede guardar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo sin que se malogre y contrariamente va aumentando su calidad, sus sensaciones y sus sabores en boca. Con lo cual es un vino muy aconsejado para los que les gustan recordar fechas claves, comprar, por ejemplo, ahora si tenéis un hijo en el 2015, pues compréis un Madeira de 2015 y tu hijo se lo podrá beber casi hasta el final de su vida con perfecta garantía de que el vino se encontrará espectacularmente. Tampoco es un vino que necesite mucho frío para conservarlo. Es un vino que incluso a temperatura ambiente también se conserva muy bien. ¿Y por qué? Pues precisamente por la forma en que se elabora el vino de Madeira. Hay dos prácticas para hacer vino de Madeira. La práctica o la técnica del estufagem o usar estufas y la segunda práctica que se llama de canteiro. Vamos a explicarlo. Cuando desapareció la navegación a vela y ya el vino no viajaba en la bodega de los barcos, pues los madeirenses pensaron en hacer otro sistema que sustituyera a los barcos pero que calentase el vino. Entonces metían estufas en la bodega y tenían el vino 3 meses normalmente sometido a unos 50 grados donde el vino tomaba ese tono de sensaciones en boca tan absolutamente personal y absolutamente cautivador que tienen los vinos de Madeira, caramelizando parte del azúcar y dándole ese regusto a caramelo. Entonces, actualmente seguimos encontrando vinos, como estos dos vinos, por ejemplo, son hechos por estufagem. Claro, hoy en día no se meten las estufas en una bodega, sino que se utilizan ya unos depósitos de acero inoxidable que llevan unas camisas por dentro por donde circula agua caliente y el vino se tiene con mucho mayor ahorro energético y mucho mejor aprovechamiento, pues a unos 50 grados durante 3 meses. Un vino de estufagem tiene que estar calentado a 50 grados por lo menos 3 meses. Y después, según las normas de Madeira, pues tiene que estar envejecido en madera, en cubas o en barricas de madera, con un mínimo de 1 año. ¿Quién controla esto? Pues lo controla un instituto que curiosamente se llama Instituto del Vino, los Bordados y el Artesanado de Madeira. Todo eso lo hace el mismo instituto y conlleva al mismo tiempo los vinos, los bordados de Madeira y su artesanado, y controla pues que efectivamente todo lo que se produce de Madeira, que dice que tiene 5 años, lo tenga, o que tiene 10 lo tiene, o que es cosecha de tal año, sea así. Y controla, como ya digo, que la práctica del estufagem, el vino esté como mínimo 3 meses calentado a 50 grados y después una crianza mínima de 12 meses en madera. Bien, eso es el estufagem. ¿Qué es el vino de canteiro? El vino de canteiro, que es un sistema que se utiliza para los vinos más caros, pues se trata de poner las grandes barricas sobre unas vigas de madera para que la barrica, que es grande,
Normalmente suelen ser desde 300 hasta 2.500 litros las barricas de madera que se emplean, para que no se deforme con su panza contra el suelo, pues se ponen esas vigas, son las que descansan y lo aísla también del suelo, y no se le da un calentamiento artificial, sino que se tiene muchísimo tiempo para que con el clima semitropical o subtropical de Madeira el vino vaya tomando sus especiales matices, pero claro, ya no se hace en un año. Esos vinos normalmente se envejecen un mínimo de 5 años. Y dependiendo de la categoría del vino, puede estar en envejecimiento 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y hay algunos que están hasta 40 años. Un vino que ha estado tantísimo tiempo expuesto al oxígeno a través de los poros de la madera, expuesto al calor, es un vino con mucho alcohol, con mucho azúcar y con mucha acidez, es un vino indestructible. Ese vino le pasan 100 años y sigue estando en perfectas condiciones, y además ha ido ganando con el paso del tiempo. Se utilizan para envejecimiento, como digo, las barricas entre 300 y 2.500 litros, y asimismo cubas muy grandes que tienen una capacidad de entre unos 10.000 y unos 40.000 litros. Estos vinos se venden, como digo, en casi todos los países, y hay una regla muy simple para apreciar los vinos de Madeira. Cuanto más viejo, más caro y mejor, sin duda. Claro, se envejecen muy bien, los vinos que ya de inicio son vinos caros, vinos que han envejecido en bodega durante varios años, no los vinos más jovencitos, como pasa en casi todos los grandes vinos del mundo. La uva fundamental que se utiliza en Madeira es una uva tinta que se llama la tinta negra. Esta tinta negra es una mezcla entre Pinot Noir y Garnacha y ocupan los viñedos de tinta negra prácticamente el 80% de todos los viñedos del archipiélago. Además, también se utilizan tradicionalmente otras uvas blancas, como son la Sercial, que en Portugal peninsular se llama Esgana Cao, y también se utiliza la uva Boal, la uva Verdelho, que no tiene nada que ver con nuestra española Verdejo, y la uva Malvasia, que los ingleses suelen llamar Malmsey, es la misma uva. Pues bien, como digo, la mayoritaria es la tinta negra. Cuando se elaboran vinos dulces a los vinos de Madeira, normalmente los vinos se fermentan, las uvas se fermentan con su piel. Se hace un estrujado, después de hacer un despalillado, se quita el raspón, las uvas se rompen y fermentan con su piel. Mayoritariamente blancas todas, menos la negra mole o negra o tinta negra, que lógicamente es tinta. Pero todas hacen fermentación en tinto con su piel, cuando se va a hacer vino dulce. Y cuando se va a hacer un vino seco, como es el caso de esta botella, pues ya normalmente se prensa y se fermenta la uva blanca sin piel, lo que se llama hacer una fermentación en blanco. Pues bien, vamos a probar, vamos a ver qué nos ofrecen los vinos de Madeira, que sin duda son una maravilla del mundo del vino. Yo pienso que para esta ocasión pues vamos a probar un Madeira seco. Aquí tenemos la gama del semiseco, seco, que tiene menos de 5 gramos de azúcar, semidulce, que tiene entre 30 y 50, y estos son vinos dulces, que son los vinos más prestigiosos y más caros de Madeira, que ya tienen más de 50 gramos de azúcares por litro. Tenemos aquí un 5 años, un 10 años de monovarietal de Boal, y tenemos aquí un Colheita del año 1998. Pues bien, yo creo que vamos a probar el seco y vamos a probar el Colheita de 1988. Vamos a la cata. Los vinos de Madeira son de muy diversos tipos. Aquí encontramos un Madeira seco, el primero por la izquierda. Quiere decir que su contenido de azúcar
es menor de 5 gramos por litro. No tiene, por tanto, sabor dulce. A continuación tenemos un semidulce, un vino que tiene entre 30 y 50 gramos por litro de azúcares. Es dulce, pero no demasiado. El tercero es un vino de 5 años. Significa que la mezcla de los vinos empleados para esta botella tiene que tener como mínimo un envejecimiento de 5 años en madera. Vemos a continuación un vino, también mezcla de vinos, que tienen que tener una media de 10 años en barrica, pero en este caso se indica que es de una sola variedad de uva, la uva Boal. El resto de la botella, por tanto, es de mezcla de castas diferentes. Y por último tenemos un colheita o un vino que ha sido elaborado en un 85% como mínimo de un vino de una sola cosecha, que en este caso corresponde a la de 1998. Bueno, aquí tenemos nuestros vinos, un Madeira seco y un Madeira dulce, colheita, de 1998. Hay que volver a repetir que Madeira produce vino blanco tinto de mesa bajo la denominación de origen madeirense o indicación geográfica protegida tierras madeirenses, pero los vinos que realmente son una joya, los vinos que vale la pena probar, los vinos que son inigualables, son los vinos generosos. Vinos que se denominan de la denominación de origen Madeira. Cuando leáis denominación de origen Madeira, es que estamos hablando de un vino generoso de Madeira. Y como todos sabemos, un vino generoso es el que se le adiciona alcohol destilado de vino o de productos vínicos, la uva, el orujo después de fermentar el vino, etcétera, que se obtiene un destilado de alcohol de 96 grados, y al vino, que puede tener originalmente 12 grados, pues se le añade el alcohol vínico hasta elevarlo en un entorno de unos 20 grados de alcohol. En el caso de los vinos secos, cuando se inicia la fermentación, sabemos que la fermentación, el mosto es muy dulce, y en la fermentación las levaduras van transformando el azúcar del mosto en alcohol. Para tener un vino seco, pues se deja prácticamente terminar la fermentación y se le añade el alcohol, que suele ocurrir normalmente sobre los 10 días después de iniciarse la fermentación. Para producir un vino dulce, pues a los 2 o 3 días de haber empezado la fermentación se le añade alcohol, se para la fermentación matando las levaduras que no pueden sobrevivir a un ambiente alcohólico por encima de los 17 grados y nos queda un vino dulce. Bien, aquí tenemos dos ejemplos hechos de las dos técnicas diferentes que hay en Madeira. Tenemos el vino seco hecho por la práctica del estufagen, del calentamiento en la bodega. Y tenemos el vino dulce, colheita, hecho por la práctica del canteiro, lentamente, con la temperatura sobre los 20 y tantos grados que hay en Madeira, se deja años y años hasta que el vino se va haciendo muy lentamente. Bueno, en el primer caso, en el caso del vino de Madeira seco, es de la marca Contemporal, que es una marca que se elabora para Continente, una gran cadena distribuidora portuguesa, y que encontráis, este lo compré en Portugal precisamente, en un Continente, y se encuentra a unos 7 euros. En el caso del colheita Justino, o Justinos, como dicen los portugueses, colheita del 98, pues es
una botella que vale en torno a los 40 euros y estas dos botellas se pueden conservar muchísimo tiempo. Y lo que es muy importante, una vez abiertas, lo podéis tener en vuestra casa, en el frigorífico mejor, 1 mes, 2 meses, sin que el vino se estropee apenas. Porque son vinos ya muy oxidados con su envejecimiento. En el caso del Contemporál, ha estado en bodega 3 meses sometido a estufaging, como digo, a un calentamiento de 50 grados en tanque de acero inoxidable, y después ha envejecido 5 años en barrica. En el caso del vino dulce, no ha tenido estufaging, es la técnica del canteiro, en grandes botas, y ha estado pues 10 años en madera. La variedad de uva utilizada en los dos casos es la tinta negra, que se vendimia en estos dos casos y se fermenta en blanco, es decir, una vez despalillado se le quita el raspón, se prensa y se fermenta en blanco, sin presencia de los ollejos. Por eso nos resultan vinos blancos, porque aunque sea la uva tinta, han fermentado sin los ollejos. Recordamos que la tinta negra es una mezcla de Pinot Noir, un híbrido entre Pinot Noir y Garnacha. Vamos a analizar nuestro primer vino, el Contemporál. Tiene un bonito color ámbar, una lágrima súper compacta, se ve desde lejos, se ve en la copa lo compacta que es la lágrima. Tiene tonos ya de oxidación, siendo un vino blanco, aunque sea de uva tinta, es un vino blanco, porque ya he dicho que ha envejecido 3 años en barrica. El aroma es punzante, es alto de intensidad, es limpio, recuerda a fruto seco, yo diría que a nuez, tiene un marcado componente de nuez. También tiene un tono que recuerda a algo salino, algo marítimo, ese olor que se percibe cuando paseamos por la playa por la tarde. Un aroma complejo y sin duda muy atrayente. En la boca el vino no da sensación de sequedad como puede dar un Jerez. En cuanto a dulzor, yo diría que está como en un abocado, entre 5 y 10 gramos. También, como tiene 20 grados, ese alcohol, el alcohol produce calor en la boca, sensación táctil, y produce una sensación de más azúcar de la que el vino tiene. Es un vino con mucho cuerpo, mucha estructura, largo, las sensaciones en boca perduran y perduran. Amplitud, yo diría que media en boca. Es un vino encantador para aperitivo y para acompañar comida, pero como el vino es muy potente, tienen que ser alimentos también muy potentes, como puede ser un ahumado de pescados, o puede ser embutidos, puede ser un queso curado, también haría su buen papel con algún postre dulce, y es un vino con una frescura natural muy grande. Es un vino que realmente invita a seguir viviendo, y yo disfrutaré este vino fundamentalmente solo, porque es un vino muy disfrutable antes de comer, después de haber cenado. En cualquier momento un vino muy disfrutable. Toda una experiencia que por unos 7 euros que vale la botella no dejéis de probar. ¿Qué tenemos en nuestro vino Colheita de 1998, Justinos? Un color yodado, un tono ya de vejez, claro, es un vino que lleva 10 años de envejecimiento en madera. Una lágrima muy fácil de ver, muy compacta, muy notable.
El aroma es una maravilla. Este vino tiene un aroma muy atrayente, limpio, muy intenso y un aroma que recuerda a muchos matices diferentes. Aquí podemos encontrar tofe, el típico caramelo. Podemos tener un recuerdo de melaza de caña, de lo que también se llama miel negra, la melaza concentrado del zumo de la caña de azúcar. Nata, puede dar también algún matiz de nata, frutos secos, cáscara seca de naranja, caramelo de frutas también puede dar. Es un aroma muy complejo, muy variado, que os da sensaciones muy diferentes. Un vino en nariz portentoso. En la boca, el vino es dulce, pero un dulce que no empalaga en absoluto. Un dulzor perfectamente equilibrado con la gran frescura, con la buena acidez que tiene el vino. Ensaliva nuestra boca y nos hace realmente tener ganas de seguir disfrutándolo, porque es un vino portentoso. Mucha amplitud por la retronasal. Seguimos percibiendo toda una combinación de aromas muy complejos, largo, cuerpo, potencia, un vino maravilloso para beber solo. Un sustitutivo fantástico para beber en vez de whisky o brandy o coñac o vodka o cualquier tipo de licor. Vuestro hígado además os lo agradecerá, porque estamos hablando de algo muchísimo más disfrutable en boca que cualquier licor y que no castiga tanto nuestro cuerpo, porque no estamos hablando de 40 y tantos grados, estamos hablando de 20 grados de alcohol. Este es un vino cautivador sin duda. Lo encontráis por internet. En casi todos los supermercados tenéis algún Madeira. Normalmente encontráis Madeira baratos, del orden de 7, 8, 9, 10 euros. Madeiras más caros, pues ya lo encontráis por internet, pero es un lujo que os tenéis que dar. Se acercan las Navidades, puede ser un tiempo magnífico para probar un buen Madeira. Un tiempo magnífico además para comprar varios Madeiras y guardarlos, porque esto dura y dura y dura. De alguna fecha que tengáis que recordar y celebrar, pues más motivo aún para comprar un vino de esa fecha. Esto es un lujo que si no lo habéis disfrutado, sin duda tenéis que probarlo y tenéis que disfrutarlo. Si os gustan los vinos secos, tenéis el Madeira seco. Si os gustan los vinos dulces, que no van a empalagar porque tienen una frescura fantástica, pues tenéis el Madeira dulce, aperitivo, comiendo con alimentos potentes, a los postres o en cualquier momento de la tarde o de la noche, sin duda una copa de lujo que tenéis que probar. El Madeira, el vino de la navegación, el vino atlántico, que es uno de los vinos más personales que podéis encontrar en el inmenso planeta de los vinos. A vuestra salud y que tengáis felices vinos.